Avui en dia sembla que qualsevol paraula, per sonar important i perquè sembli que té algun tipus de rellevància, ha de portar el prefix neuro davant. Són temps en els quals parlem de neurociència, parlem de neuromàrqueting, parlem fins i tot de neurodrets, però no sé si sabem massa bé què significa tot això. El cervell sembla l'última barrera pendent de ser coneguda, l'última barrera inexpugnable, i quan entenguem el cervell potser podrem començar realment a dominar l'home. O no, no ho sé. Aquesta és una de les qüestions que ens preguntarem avui en un podcast que dedicarem a debatre i a parlar amb els professors que lideren el Neuro and Digital Marketing Lab que tenim aquí a IQS. Benvinguts una vegada més al podcast Indefugibles. Indefugibles, el podcast de la Càtedra d'Ètica i Pensament Cristià de l'IQS, amb Xavier Casanovas i Oriol Quintana. Un podcast amb la col·laboració de Catalunya Religió. Hola, ¿qué tal, profesor Jorge Matute? Buenos días, Oriol. ¿Qué tal estás hoy? Muy bien, todo muy bien. Hola, el profesor Jan Mayer. ¿Cómo estamos hoy? Muy bien, muchas gracias, Oriol. Muchas gracias a vosotros por haber aceptado participar. Bueno, pues vamos a hablar de neurociencia. La primera pregunta es la más fácil de todas. Es la de, ¿qué es la neurociencia? Esta es la de Jan, ¿no? Bueno, empezamos con lo fácil, ¿no? Neurociencia, de la definición que, por ejemplo, como lo damos en clase, se tiene que ver que todo lo que es relacionado, que pasa en el sistema neuronal, que es cerebral, pero se ha extendido, de hecho, en la práctica mucho al sistema nervioso, al sistema nervioso. Entonces tiene que ver con todas las funciones de nuestro cuerpo que verdaderamente nos sentimos cuando pasan. Entonces puede ser que empiezo a sudar sin saber por qué. Por ejemplo, cuando uno está grabando un podcast sobre neurociencia. Pero también porque tomo alguna decisión. A veces no somos al 100% conscientes de eso, ¿verdad? Entonces, neurociencia es un campo, y eso también va bien con la introducción que dieron, que es muy amplio, porque se amplia o se alimenta de física, de biología, de química, de economía, psicología. Entonces, también es un campo que es difícil a definir, pero que tiene que haber que al final entender el ser humano a un nivel más allá de sus propiedades físicas que en la medicina conocemos bastante bien. Pero lo que pasa es que tenemos una conciencia y que nuestro cuerpo funciona como funciona es algo que todavía no hemos entendido al 100%. Yo diría que por ahí va ese campo. Y también, y eso es lo que se está desarrollando en Estados Unidos y otras partes del mundo, quieren obviamente optimizar y cambiar esas cosas. Eso es algo que también hay que decirse que es parte de. Eso es algo que en nuestro laboratorio no hacemos ni queremos hacer, pero es parte de, definitivamente. ¿Quieres añadir algo? No, una definición perfecta y precisa. Muy bien. Por tanto, muy interesante. O sea, no solo es conocer, sino que hay un elemento de dominar, como ha dicho Xavier en la introducción has dicho dominar al hombre directamente. Al hombre, claro, no. A mí esta es la impresión que da, ¿no? Cuando hablas, ¿no?, de neurociencia, yo lo que entiendo o sobreentiendo muchas veces es conocer las causalidades que en el cerebro, ¿no?, acaban provocando todas estas reacciones de las que ahora hablabas, ¿no?, de nuestro cuerpo, de nuestras intenciones más íntimas. Hacemos muchísimas cosas, no sabemos por qué reaccionamos como reaccionamos. Pero da la impresión que como si en el cerebro hubiese una especie de máquina o de engranaje, o ¿cuál es el modelo que vosotros imagináis cuando pensáis en el cerebro, ¿no? ¿Es un modelo como mecánico o es un modelo automático? ¿Qué está pasando, ¿no? Es conocer y aplicar también, porque cada vez más la neurociencia está avanzando hasta un nivel de, llamémoslo, de estandarización y de popularización para prácticamente todo el mundo, que lo que nos permite es aplicarlo a nuestro propio comportamiento. Es que quería
relacionarlo con una noticia reciente que a lo mejor habéis leído hace poco, que habían robado los datos cerebrales de algunos atletas profesionales. Hablaba Explica esto un poco. de James Sinner, el tenista, de Leclerc, el piloto de Ferrari de Fórmula 1. Que han robado exactamente. Bueno, pues en teoría hay una empresa china que ha robado los datos cerebrales de grandes atletas que están utilizando pues una tecnología que en realidad es una especie de diadema de electroencefalografía que en vez de un modelo de negocio que es tú te pones la diadema, aquello recoge las funciones cerebrales y a través de una aplicación te va dando consejos para que mejores tu concentración, tu grado de, bueno, pues de focus en una determinada tarea. Que te dan una regla, un baremo de dónde deberías llegar para ser como estos atletas o esto, ¿no? Correcto, va por ahí, ¿no? Es un sistema, es un proceso de casi aprender a meditar para relajarte, concentrarte y al final ser un mejor atleta. O tienen, por ejemplo, un programa aplicado al golf. El golf es un deporte, en teoría mental. Yo nunca he jugado al golf, pero eso dicen, ¿no? Y entonces, claro, ahí hay unos datos cerebrales muy interesantes, ¿no? Para saber cómo piensa esta gente, cómo se concentra esta gente, cómo medita esta gente, ¿no? Y resulta que, bueno, se dice que hay una empresa china por ahí, que quien suministra esta diadema, pues es una corporación que además ha tenido, pues parece ser que bastantes conflictos con el gobierno estadounidense y han robado los datos. Esto es lo que en principio se ha comentado. Por eso quiero decir, ¿no? Hay una parte de conocimiento, pero cada vez más es de aplicación. O sea, en el mercado ya tenemos aplicaciones que te vienen a decir, analizando cómo son tus procesos cerebrales, cómo tú puedes mejorar tu grado de concentración con una app tan sencillo, ¿no? Como instalártela, seguir una serie de pasos, te va dando información, feedback, y ahora tienes que ir por aquí o tienes que ir por allá. Pues juegos, actividades, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, es muy interesante esto. Pero me está sonando esto que cuentas un poquito a caja negra, es decir, tenemos un output de lo que se supone que serían los resultados óptimos en cada uno de estos mediciones que se hagan, todas estas mediciones, y entonces vamos a intentar explotar comercialmente esto lo más rápido posible, pero el conocimiento, es decir, volviendo un poco a la pregunta que decía el Xavi, ¿qué estamos aprendiendo en todo esto respecto al cerebro? ¿Con qué modelo del cerebro trabajamos? Correcto. Trabajamos con muchos modelos de cerebro y bueno, todos son válidos para explicar diferentes fenómenos, ¿no? Diría que hay modelos más pegados a las ciencias naturales tipo física, química y todo eso. Es donde se desarrolla la neurociencia básica y que entiende los procesos. Pero también hay una neurociencia más que, digamos, psicológico, que nada más está interesado qué partes del cerebro se activan en qué momentos. Entonces tenemos unos estímulos que son bastante claros, que dan miedo y vemos a 100 personas que pasan en el cerebro y vemos qué partes del cerebro. Entonces sabemos cuál es un centro de miedo y entonces si sabemos eso, podríamos ver si eso se te activa o cuando se va el miedo que se activa. Entonces de eso podemos nada más a través de correlaciones, a través de mediciones de actividad cerebral, podemos relacionar ciertas actividades cerebrales a estados emocionales o cognitivos. Sabemos que parte del cerebro se activa cuando uno piensa, cuando uno hace matemática, cuando uno está, no sé, durmiendo. Y entonces, con esas cosas, y creo que en esta parte que contó Jorge se trata de esos tipos de datos. Sabemos qué parte del cerebro de ese piloto de Fórmula 1 está activa cuando él está en el túnel, cuando él está al 100%. Y así podemos obviamente entrenar a llegar a ese estado más fácil. Entonces, hay muchos modelos, pero más que todo lo que usamos nosotros es esa parte que, por un lado, que nos interesa mucho a nosotros es hay una parte emocional y hay una parte cognitiva, ¿verdad? Entonces nosotros usamos ese modelo tipológicamente psicológico, económico de Kahneman, sistema 1, sistema 2, la parte de la cognición, la parte de la afección o la emoción, y hay partes que sabemos que se activan cuando yo soy más emocional o cuando soy más pensando, y con eso en la parte de marketing podemos explicar bastante ya, yo diría. Entonces, son modelos bastante sencillos y no imponemos que eso es una máquina o
que entendemos todo eso. No, Pero para seguir, luego ya pasamos a cosas como más prácticas o incluso a debates más éticos, pero para seguir en esta parte un poquito más conceptual, ¿no? Tal como lo explicabas ahora, entonces yo entiendo que asumimos que todas las personas se les activan las mismas zonas del cerebro cuando les pasa lo mismo. Es decir, da la impresión como si en el fondo todos fuésemos un poquito iguales, ¿no? ¿Esto realmente es así? ¿Todas las personas, el cerebro les funciona de la misma forma? Porque entonces lo que hay que hacer es intentar que se te active la parte que toca cuando tocaría, ¿no? Porque luego yo he leído, ahora no sé si voy a aparecer aquí, ¿no? Un poquito no sé, fuera de... Pero yo he leído, ¿no? Casos de estos de gente que ha tenido una conmoción cerebral, tiene una parte del cerebro que teóricamente no funcionaría, pero sigue funcionando de manera normal, ¿no? Es decir, ¿hasta qué punto realmente necesitamos que se active exactamente lo mismo para sentir lo mismo, ¿no? ¿Hasta qué punto todo esto es como causal o hay una especie de, ¿no? de correlación tan directa? Y hasta qué punto somos todos iguales las personas, ¿no? Yo diría que, bueno, pues como en casi todas las ciencias que tienen que ver con la estadística, ¿no? Hay evidentemente ruido. Cada cerebro es único y es totalmente diferente, ¿no? Pero como científicos, pues vamos a modelos que intentan, pues, explicar, ¿no? El comportamiento, pues, más general de la población. Ahí sí que tenemos que ir a modelos y ahí sí que buscamos las correlaciones, las cosas que tenemos en común. Y sí que la ciencia ha sido capaz de demostrar, bueno, pues que hay determinadas zonas del cerebro y que hay determinadas respuestas en las que existen patrones comunes entre los individuos. Pero, pues, por poner un ejemplo muy básico, ¿no? Nosotros cuando hacemos algún experimento con electroencefalografía en el laboratorio, lo primero que les decimos a nuestros estudiantes, la primera pregunta que les hacemos, ¿eres zurdo o diestro? ¿Y para qué? Pues porque el cerebro de un zurdo es probable que funcione de una manera diferente, opuesta a la de un diestro. No lo sabemos, no lo podemos saber con los instrumentos que tenemos, pero es posible que esto sea así. Y por tanto esto lo tenemos que controlar. Evidentemente dejamos participar a los zurdos en nuestros experimentos, porque no discriminamos, pero luego tenemos que descartar esta observación, porque no sabemos exactamente cómo va a ser su cerebro, cuál es la causa, ¿no? Para el indicador del EEG. Si hemos medido, por ejemplo, también otros sensores, por ejemplo, el sudor de la piel, eso es lo mismo por un zurdo que para un diestro. Entonces, en esa usamos también, no las dejamos participar tampoco para nada. Nada más un indicador de los que tomamos no podemos fiarnos. Sí. Hay algunos estudios muy chulos, y respondiendo también a la pregunta, perdón, de Xavier, que hablan de una cosa que se llama la correlación entre sujetos. Y esto es súper interesante. Básicamente, lo que se hace con estudios de electroencefalografía es medir si ante determinados estímulos existe una correlación en la forma en la que responden los cerebros de una determinada muestra de personas. Es decir, lo pongo con un ejemplo de un paper académico que a nosotros nos encanta, ¿no? Lo que hacen es básicamente dar canciones de un álbum que es desconocido y ponen la parte del estribillo, pues 10 canciones de un álbum, 12 canciones bueno, pues a una muestra de sujetos. Pueden ser nuestros estudiantes perfectamente. Entonces luego lo que analizan es para cada canción cómo son los patrones de respuesta cerebrales. Y lo que encuentran es que, es muy curioso, en aquellas canciones que supuestamente gustan más, los patrones de respuesta son más similares que en aquellas canciones que gustan menos. Entonces se encuentra, ¿no? Hay un indicador ahí que se llama Intersubject Correlation, y aquellas canciones que gustan más son aquellas canciones donde se observa una mayor correlación en la secuencialidad y en las zonas del cerebro que, entre comillas, se iluminan cuando se escucha esa canción. Y lo chulo del estudio es que luego lo que hacen es correlacionar esa correlación con el número de veces que esas canciones se han reproducido después en Spotify. Creo que son 6 meses y 12 meses más tarde. Y fijaos, una muestra pequeñita y luego una muestra enorme de gente que al final pues decide poner esa canción en Spotify porque la busca y la reproduce. Y encuentra una correlación bestial. Es decir, aquellas canciones donde encuentran que existe esa correlación, esos patrones comunes de respuesta, luego son las que más se reproducen después en el tiempo, ¿no? Al final esto, pues desde el punto de vista, ya entramos en la parte de neuromarketing, ¿para qué nos ayuda? Ostras, pues si yo soy un artista o, no sé, también para el tema de un tráiler de una película, ¿no? Que es aquello que luego va a explicar, ¿no? El comportamiento real en una población mucho más grande, con otros sujetos completamente diferentes, ¿no? Pues, que tú lo que dices tiene tantas implicaciones, pero para volver al tema de los modelos del cerebro, ¿sería correcto decir entonces que
ahora mismo la investigación neuro, lo que sea, no está guiada realmente porque tengamos una teoría general del cerebro, sino más bien está guiada porque tenemos una serie de instrumentos con los que podemos hacer el sistema input-output y aprendemos a partir de las mediciones de las que disponemos gracias a una tecnología de la que disponemos. Y a partir de aquí buscamos, o sea, no es que sepamos cómo funciona el cerebro, sino que sabemos detectar cosas dentro del cerebro y a partir de aquí igual construimos una teoría o no, porque al final, con lo que ya sabemos, tenemos implicaciones prácticas o así. O sea, lo que estoy diciendo es, en realidad tampoco sabemos muy bien cómo funciona. Nada, no sería correcto. Esto se lo tenemos que preguntar a un neurocientífico de verdad, ¿eh? Iba justo eso, subrayar eso. Yo creo que, por ejemplo, al nivel biológico o físico se sabe bastante. Por ejemplo, sabemos, y es lógico, por ejemplo, esos escáneres de fMRI que tienen en los hospitales que son usados para tomar imágenes muy detalladas del cerebro. Son horribles. O sea, alguien que ha estado en un fMRI sabe que es una experiencia realmente muy perturbadora. Sí, sí. Pero de todos modos, esos instrumentos nos permiten ver actividad cerebral porque simplemente sabemos que cuando hay actividad neuronal entre varias neuronas, básicamente el cerebro necesita oxígeno en esa área. Entonces si aumenta, ¿cómo llega el oxígeno? A través de la sangre. Entonces, si hay más sangre en una cierta área, y eso podemos medir muy fácilmente, porque la sangre se puede ver a través de esas máquinas. Y entonces, creo que en esa parte sabemos bastante bien cómo funciona. Pero ¿por qué funciona y qué es el cerebro en total? Estoy seguro que hay teorías, pero no es algo que nosotros estamos investigando y creo que tampoco hay algún científico que tiene la respuesta, porque él hubiera probablemente ganado 5 premios Nobel uno detrás del otro. Si hubiera una teoría sobre eso como la tenemos con la ADN, que claramente entendemos totalmente eso, creo que así descifrado el cerebro no es al 100%. Hay muchas metodologías, hay mucha tecnología, hay muchos enfoques. Y luego algo que explicamos nosotros a nuestros estudiantes también, ¿no? Habitualmente utilizamos este modelo de mapa, ¿no? Que mapea el cerebro y asocia diferentes zonas del cerebro con diferentes funciones emocionales, cognitivas, relacionadas con los sentidos. Pero luego también les explicamos, ¿no? Es que no hay una sola zona que se encargue solo de una función y una sola Sí. Y una sola función no reside solo en una zona, con lo cual es tremendamente complejo, ¿no? Pues la visión, digamos, más vertical, más enfrente de nosotros, no activa una zona del cerebro que es la misma que se activa cuando estamos pues, pendientes de lo que pasa alrededor nuestro, ¿no? Este tipo de cosas suceden y bueno, cada vez se sabe más, es cierto, cada vez hay tecnologías más avanzadas, más estandarizadas, como decía antes, ¿no? Que permiten llegar a más científicos y avanzar mucho más rápido en este campo de conocimiento, pero pensar en una teoría general del cerebro, como decía Jan, como el ejemplo del ADN, ahora mismo no creo que estemos. Yo creo que probablemente va por ahí de donde dice Oriol. Por ejemplo, observamos gente que tiene habilidades que mucha gente no tiene. Y vemos tal vez qué pasa diferentemente en su cerebro, porque nos contaron en un congreso hace unas semanas donde fuimos que, por ejemplo, el cerebro también es bastante adaptable, se puede adaptar bastante bien. Por ejemplo, si tú pierdes un sentido, por ejemplo, uno que está ciego puede todavía retrenar su cerebro de alguna manera que al menos la mente puede crear imágenes. Entonces el cerebro puede volver a ser activo en esa parte. Entonces el cerebro puede aprender de hacer cosas otra vez. Entonces si una parte no funciona, otras partes del cerebro pueden aprender a hacerlo. O si cambiar tu realidad, hay esos estudios con, no sé, ponerse unas gafas en donde uno ve todo al revés. El cerebro necesita un cierto tiempo de adaptación, pero vas a aprender a ver, va a cambiar otra vez a ver todo de arriba a abajo correctamente. El cerebro es, entonces, y creo que el porqué de esas cosas sabemos que es posible, pero el porqué al 100%, al menos yo no lo sé.
Y ahora mismo, Pascal, ¿no? pues, Os imagino a todos los neurocientíficos como la Grecia clásica ahí observando los planetas. Había unos puntos que se movían diferente en el cielo que el resto de puntos que eran las estrellas y empezando a pensar a ver cuál será el modelo, ¿no? Si está la Tierra en el centro, si es el Sol el que está en el centro o qué, ¿no? Y ahí especulando hasta que, ¿no? Y pasaron cientos y cientos de años hasta que tuvimos el modelo, ¿no? Heliocéntrico que nos explica exactamente cómo se mueve. O sea, estamos en ese punto, ¿no? Observando cosas que se mueven, ¿qué pasa? No. Oye, es que iba a preguntar, ¿esta teoría general del cerebro será posible tenerla alguna vez? Porque no, también leyendo por ahí dices, y cogiendo tu analogía del universo, es decir, sí que existe un punto de vista que se puede ir ampliando a través de la tecnología con telescopios y tal igual para tener cada vez una imagen mejor. Pero claro, es que entender el cerebro es algo distinto. O sea, la pregunta no sé explicarlo bien, aunque sí que creo que sé lo que quiero decir. Es decir, no se necesitaría algo distinto al cerebro para poder entender el cerebro. ¿Me explica? O sea, no estaremos chocando siempre con unas limitaciones que nos vienen para nuestro propio cerebro, que no le permiten explicarse a sí mismo, no sé. ¿Cómo lo ve? O sea, ¿alguna vez habrá realmente esta teoría general del cerebro o no? Esto tenía que ser un podcast sencillo y... Mara, nos habías adelantado que nos ibas a hacer preguntas difíciles y es cierto, ¿eh? No lo sé yo, sinceramente no tengo la capacidad para dar respuesta a esa pregunta, pero bueno, volviendo un poco al ejemplo de Xavi, ¿no? Pues el universo al final sabemos que es heliocéntrico, ¿no? Y es único. El problema del cerebro es lo que decíamos antes, ¿no? El cerebro es diferente. Entonces, ni en el universo mucho sigue siendo teoría, ¿no? A ver, cómo empezó todo, qué era antes, qué va a ser después, eso seguimos sin entender. Entonces, y creo que un poco así siempre es la ciencia, nunca lo sabemos todo. Entonces tampoco yo creo que hay esa teoría del cerebro que va a explicar todo. Los físicos están buscando desde Einstein esa teoría que une la teoría de la relatividad con la de quantum mecánica y no hay algo que une las dos cosas. Y un poco creo que así también es. Si tenemos un punto de vista del cerebro, vemos que podemos entender ciertas cosas, pero no nos ayuda para entender más. Y hay otros puntos de vista que nos explican otra cosa. Pero unirlo todo, creo que es muy difícil. Pero bien. Vamos a la parte más... O sea, bueno, iba a decir, claro, ahora, ya saliendo de la parte más conceptual o más teórica, y nos vamos a lo práctico, bueno, pues aquí hay una serie de personas que están intentando conocer, dominar, medir, ¿no? Para poder hacer cosas como lo que comentabas antes, Jorge, ¿no? De ver si una canción tiene más éxito o menos éxito en Spotify, ¿no? Pero claro, yo lo que me imagino es cantidad de usos, de utilidades totalmente malignas y, ¿no? Intentar aquí controlar y dominar a la población, partidos políticos midiendo a ver emociones de la gente para ver cómo puedo conseguir más votos, ¿no? Empresas intentando conseguir que a cualquier precio la gente compre mis productos y bueno, ¿y hasta dónde puede llegar esto? O sea, ¿cuáles son los límites de todo este trabajo que vosotros hacéis? Sobre todo desde esta perspectiva ética, diría. Bien, bueno, vamos a empezar por la parte fácil. ¿Cómo tratamos nosotros esas preguntas en nuestro laboratorio? Y con transparencia total a cualquier participante qué datos se están tomando, para qué proceso y cumplir con claramente un proceso de anonimidad que después el individual está protegido y que buscamos comparar, no sé, 2 categorías en agregación y que son 30 o 40 personas en cualquier grupo. Entonces, por esa parte, es posible hacer investigación en ese ámbito y cumplir con protección de datos, con ser transparente qué datos se están coleccionando y todo eso. Dicho eso, hay opciones bueno, acabas de hablar de ese caso de China. También he escuchado ideas que Apple estaba pensando poniendo en sus AirPods sensores de EEG. Para medir la actividad del cerebro, El EEG es corriente eléctrica. Exacto. El EEG mide corriente eléctrica donde toca básicamente tu cabeza. En esos puntos. Entonces, con un AirPod podría tocar ciertas partes
de la cabeza y podría medir cierta actividad. Capaz que podrían ellos hacer estudios como los que has dicho tú, qué canción es más probable de ser exitoso, no con 40 personas que tenemos que invitar muy difícilmente a nuestro laboratorio que nos regalan 1 hora de su tiempo. Capaz que Apple nada más podría poner una canción a 1 millón de personas y después extrapolar cuando o 100.000 de personas, no sé. Pero claro, sin pedir permiso ni... No, bueno, O pidiéndolo, pero nosotros no somos muchas veces conscientes de los permisos que damos, ¿no? iba a decir eso. Terms and conditions, y si no lo firmo, no puedo usar mis AirPods, y entonces la gente quiere utilizar sus AirPods y firma o dice OK a cualquier cosa. El tema de redes sociales. Yo aquí me pongo en el pellejo también, yo soy consumidor, y yo como consumidor me siento también muy vendido, pero también es una debilidad nuestra, ¿no? Que lo fácil es decir, bueno, permitir el uso del micrófono siempre, mientras se usa la aplicación, ¿verdad? Todos lo hacemos en muchísimas aplicaciones y luego nos pasa lo que nos pasa. Pero creo que nosotros intentamos estar un poco al tanto de los estándares éticos que hay en las principales asociaciones de neuromarketing en Estados Unidos, ver lo que se hace, cómo se hace, coger ejemplos de otros laboratorios. Trabajamos últimamente mucho con vuestro compañero Llorens también, pues para qué mínimo, ¿no? Que garantizar unos estándares éticos en todo lo que hacemos, ¿no? A partir de ahí sí que es cierto, bueno, pues que el uso que se pueda dar de la neurociencia aplicado al marketing, etcétera, etcétera, pues puede ser muy perverso. Comentaba Xavier el ejemplo del marketing político, ¿no? Ahí, del año 2015 o algo así, estamos hablando ya de hace 10 años, hay por ahí algunas noticias que corrieron en México del candidato del PRI que había utilizado técnicas de neuromarketing. Primero el laboratorio, ¿no? Y bueno, dices, si es el laboratorio, la gente sabe que está en un laboratorio, se les habrá informado y bueno, pues ahí habrá una serie de elementos éticos que habrán sido controlados, ¿no? Pero luego también empezó a salir que había determinados billboards, carteles, ¿no? Donde ponían cámaras, entonces grababan la reacción facial de la gente cuando pasaba enfrente de esos carteles. Empezó a descubrir que se empezaba a grabar la cara de la gente mientras se daba un meeting. Claro, mientras uno da un meeting hay muchísimas reacciones emocionales que son casi imperceptibles, ¿no? Pero que con un buen algoritmo se pueden detectar. Y eso permite también, pues al que es de marketing político, conectar, ¿no? Determinadas partes del discurso con determinadas reacciones emocionales, ¿no? Y entonces trabajar ahí un poco donde hay que incidir el mensaje, que es lo que más va a calar en determinados grupos de consumidores, donde hay que poner un poquito más el acento, ¿no? Claro, este tipo de experimentos, entre comillas, se hacen sin un consentimiento ético, que fue lo criticado en su momento, ¿no? Y por ahí no vamos ni podemos ir, ¿eh? Nosotros, antes de diseñar los experimentos, pasamos bastante tiempo diseñando el proceso de, bueno, acuerdo de participación, de cómo lo explicamos, de cómo va a ser el protocolo, el proceso, porque para nosotros no se trata solo de poner un documento súper largo en el que le dices a la gente, bueno, acepta y adelante, ¿no? Hay que explicarlo también, en palabras que la gente lo entienda y que conozcan como mínimo, ¿no? Sus derechos. Y que, bueno, pues si al final no lo quieres hacer o te quieres retirar o no te sientes cómodo, no pasa nada, no va a afectar a nuestra relación, ¿no? Bueno, entonces hay dos dimensiones, ¿no? Un poco la parte de garantizar los derechos, respetar una serie de límites, pero luego un poco el que se hace con eso. Claro, otra cosa es el propósito. Claro, a mí me habéis convencido de que, ¿no? O sea, desde un punto de vista de la investigación científica, ¿no? Es éticamente irreprochable, seguro que está todo muy bien hecho, ¿no? Lo que se nos escapa es lo que no controlamos, ¿no? De las utilidades que podrá tener esta investigación a futuro, ¿no? Y ahí es donde está quizá la parte más interesante siempre del debate ético, ¿no? Porque al final, bueno, hay una parte de gestión de datos, toda esta parte, ok, estupendo, ¿no? Pero como debatimos muchas veces en este podcast, por ejemplo, está el debate de lo que llamamos, ¿no? El imperativo tecnológico que funciona en nuestro mundo, y es, si algo se puede hacer, lo vamos a acabar haciendo, por lo tanto, mejor que lo hagamos nosotros, mejor que lo investiguemos, y al final, pues mira, si nosotros controlamos este conocimiento, no lo tendrán otros, y al final se trata de seguir investigando y seguir avanzando, ¿no? Mi pregunta sería más bien, ¿por qué límites en la investigación, ¿no? Podréis llegar a encontrar? ¿Por qué? O sea, ¿dónde tendríamos que parar? ¿En qué momento realmente dices esto mejor que no? Porque como sigamos por aquí, al final realmente a ver si acabaremos realmente controlando y dominando a la gente, digamos.
Me pongo así en plan, ¿no? Dramático y muy exagerado, pero este camino lleva a un sitio y el sitio al que lleva es a un sitio muy concreto, que es saber en cada momento qué es lo que la gente piensa, qué es lo que la gente siente, ¿no? Sí. Y al final esto tiene el... No, es válido que dices. Lo que nos acabamos de enterar, que uno de los grandes temas en las grandes empresas de neurociencia en Estados Unidos ahora son justo, por un lado, de lo que ya había hablado, que se puede tal vez desarrollar partes que activan el cerebro en esa parte, sí, para que la gente ciega es capaz de tener visión otra vez. Eso es obviamente muy bien, pero también eso implica, ¿cuáles eran las industrias que decían que vienen por ahí? Una era una tendencia que son obsesionados algunas empresas, es por ejemplo el sueño. Y que se puede... marketing. que se puede... que se puede entrar exacto, como en la película Insecto, que entramos en sueño de gente y podemos modificarlos. Esas son cosas que se están haciendo ahora mismo. Nosotros no hacemos así. Ni tenemos la tecnología ni el conocimiento para hacerlo, pero se está haciendo. Entonces eso es un poco la cosa que va con eso. Si, digamos, no lo hacemos, es correcto, pero si alguien lo va a hacer, entonces tal vez también es mejor saber cómo se hace, en el sentido de que se pueda al menos también siempre, si se entiende y no... si se queda ese conocimiento en el mundo científico universitario, es otra cosa si ese conocimiento es desarrollado por empresas privadas, sin publicaciones públicas y todo eso. Si yo publico un paper y desgloso mis métodos, después cada quien que sabe entender el paper puede replicarlo. Mientras que si eso se queda en una empresa estilo de esa de Neuralink de Elon Musk, que tiene billones de dólares de funding, no van a desglosar, lo van a registrar como una tecnología patentada y después va a ser esa caja negra. Entonces, desde el punto de vista científico, diría... Es muy importante que el mundo universitario se quede metido en eso, porque si no, el mundo empresarial no tiene no hay Jorenz Puch en una empresa. Para los que no saben, es el encargado de la comisión de ética de nuestra universidad, ¿verdad? Entonces es como... una empresa no necesariamente necesita una comisión de ética para poder seguir. Entonces... Sí, por otro lado, y nosotros no somos super fans de Elon Musk en muchas de las cosas que hace o dice, pero realmente los avances que ha hecho con esta empresa de Neuralink son bestiales, ¿eh? Y ahora, esta semana pasada, creo que publicaron un vídeo nuevo donde una persona con una discapacidad no puede mover nada de cuello para abajo, es capaz de con la mente mover un brazo robótico que le da de comer. El nivel de desarrollo tecnológico de esta empresa en los últimos, diría, 6 años, porque es una empresa que yo les explico a mis estudiantes también en el curso de neuromarketing, es bestial. Cada año ponemos un vídeo nuevo y el avance es bestial. Primeros vídeos que poníamos eran con cerdos a los que les ponían chips en el cerebro y emitían una señal cuando el cerdo estaba feliz. Luego pasaron a los monos aprendían a jugar a videojuegos con la mente. El típico videojuego del ping-pong que hemos jugado todos de crío, pero con la mente. Con manos. Exactamente. Y bueno, creo que hace un par de años pues era esta persona que era capaz de jugar también al Mario Kart con el pensamiento y ahora este vídeo, ¿no? El progreso tecnológico también, en ese sentido, ese tipo de empresas creo que tienen mucho que aportar al sector healthcare. Y por lo que nosotros sabemos, la empresa de Neuralink es una empresa que tiene muchos contactos con el mundo académico y con la universidad. Es decir, trabajan en colaboración con los mejores científicos en el campo de la neurociencia, también con alguno de neuromarketing, tenemos que decirlo, porque hemos conocido a alguno, y son empresas que son muy abiertas al conocimiento científico que se genera en la universidad. Y que también reclutan científicos alrededor del mundo, ¿no? Lo que pasa es que aquí está el dilema que siempre tenemos cuando hablamos de la tecnología en general, que es que la tecnología, como permite hacer cosas, aumenta tu poder y entonces
incluso antes de que se aplique de una manera u otra, es la caja de Pandora. De repente está el genio fuera de la botella. ¿Qué va a pasar, ¿no? El nivel de incertidumbre que se genera es muy, muy grande. Lo de los sueños ahora nos espanta, realmente, porque... Sí, explícanos un poco más. O sea, esto es como la peli que te pueden poner una idea dentro y Literal. Sí, es la base científica es la película de Inception, ¿no? De Christopher no solo sería una base científica, es una peli de ficción. No es una peli de ciencia ficción, pero el MIT ya tiene un laboratorio que trabaja básicamente en esto, ¿no? En hacer experimentos para... ellos lo enfocan desde el punto de vista de la creatividad. Es decir, a través de determinadas intervenciones que se pueden hacer en determinadas fases del sueño, se puede mejorar la creatividad de las personas cuando despiertan, ¿no? Pero evidentemente este conocimiento científico se puede utilizar en otros campos pues más perversos. El MIT tiene un laboratorio que se llama Dormio, y es muy interesante. Si antes de entrar a la página web y ve cómo son los experimentos, son muy curiosos, ¿no? A través de mensajes y de olores, se supone que han logrado pues inculcar determinadas ideas en los sueños de las personas, de tal manera que, cuando te vas a dormir, es un enfoque muy simplista, pero si yo te digo la palabra conejo en una determinada fase, puedo llegar a hacer que tú sueñes con un conejo, ¿no? Entonces, claro, al final, si uno ve la película de Inception, ¿no? Pues que la idea de Inception es el poder cambiar la conducta o una decisión crítica de una persona haciendo que una idea se plante en su parte no consciente del cerebro, en una fase muy determinada del sueño, ¿no? Del sueño muy profundo, en este caso la película. Pues ahí está un poco el tema, ¿no? Es súper interesante desde un punto de vista ético, tecnológico, y a nosotros cuando nos contaban el caso, nos fascinó, ¿eh? Luego nos fuimos a mirar un poco realmente qué es lo que había y lo que hay todavía a nivel empresarial. Son cosas muy, muy burdas e intentos muy chabacanos de a lo mejor influir en los sueños de la gente de una forma pues poco científica, ¿eh? Y hay algún estudio por allí del año 2021 de una empresa de cervezas en Estados Unidos que da unas instrucciones a la gente y luego les hace poner un ruido blanco mientras duermen y tal. Pero bueno, eso todo fue bastante un fracaso. Bueno, sí, pero también hay esos caminos otra vez a través de gente, porque hay gente que tiene la habilidad de soñar, no sé, en inglés se llama lucid dreams, entonces que tú controlas que en el sueño estás consciente que estás soñando y puedes empezar a moldear, ¿verdad? Entonces se puede entender cómo divergen esos cerebros de cerebros que no lo logran hacer, y entonces a través de un chip en el cerebro y que tal vez se podría comercializar en un futuro, te lo pones y estás en control de tus sueños cuando quieres. Entonces podrías, por ejemplo, y ahora imaginamos, el mercado es gigante porque ya no podemos, porque Netflix ya no crece porque la gente no tiene más tiempo de verlo. Si yo controlo mis sueños, tengo 8 horas más para consumir cosas, o socializar. Por ejemplo, podríamos decir, el siguiente episodio del podcast, nos reunimos hoy en la noche en nuestros sueños, porque si todos controlamos, podemos también reunirnos aquí y grabar otro episodio. Entonces, por ahí va un poco la idea, porque eso comercialmente es interesante, digamos. Si eso se logra hacer, es otra cosa. Pero alguien está intentando hacerlo. Eso, Reed Hastings, ¿no? El CEO de Netflix, siempre decía que su principal competidor no era ni HBO, ni Amazon, sino que la gente necesita el sueño. Nuestro principal competidor es el sueño. Es lo que queremos lograr de nuestros clientes. Me estoy quedando súper desmoralizado. No, porque es que, claro, todo está, o sea, nuestra sociedad está toda enfocada a un modelo de producción, como si cuando no produces no estás viviendo. En vez si encima ya se coloniza el sueño con el modelo productivista, entonces, me bajo, digamos, ¿no? O sea, en fin, Xavi. Bueno, nos quedan muchos temas porque esto yo creo que no abre un debate bestial, pero ha sido muy interesante escucharos, la verdad, porque nos es una primera aproximación a este mundo, un mundo que yo creo que todos oímos hablar, como hemos dicho, ¿no? Todo está, ¿no? La palabra neuro, ¿no? Acompaña muchísimas cosas de nuestra vida hoy en día. Pues hoy hemos entendido o aprendido un poquito más de ello. Yo espero y deseo de verdad que todas vuestras investigaciones vayan en la línea de intentar
construir o hacer un mundo mejor, o al menos no tengan muy claro dónde están los límites de lo que significa, ¿no? la dignidad humana, porque el día que perdamos esto de vista, entonces sí que tendremos, yo creo, un problema muy grande, pero no creo que sea vuestro caso. Bueno, igual nos emplazamos a una segunda parte de este podcast, porque es que nos quedan muchos temas, porque en fin, lo dejamos aquí. Muchas gracias a nuestros oyentes. Gracias, Jorge. Gracias, Uriol. Gracias, Xavier. Muchas gracias, Xavier y Oriol. Nos emplazamos al próximo episodio de Indefugibles. Catalunya Religió.